de nosotros. Amado Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí porque sentimos tu presencia. Gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, tú eres nuestro invitado de honor. Ricabasara, te anhelamos, te necesitamos, mi Señor. Necesitamos tu presencia en nuestra vida. Redarguye, Señor, el corazón de nosotros. Transfórmalo, cámbialo. Ayúdanos, Señor, a buscar tu rostro mientras pueda ser hallado. Habla nuestras vidas en esta mañana, mi Señor. Que no sea yo el que hable, sino sea tu Espíritu Santo que uses mi voz y hables a cada uno de nosotros. Bendito seas, mi Señor. Gracias te damos por lo que haces y por lo que vas a hacer, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te bendice, Padre. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga. Les damos las bienvenidas a todas las personas que nos ven a través del internet. Bienvenidos sean los hermanos que están aquí en el templo Jireh. El día de hoy el Señor tiene algo importante para ti y para mí. Y hoy quiere hablar a nuestras vidas a través del libro de Deuteronomios. Les invito a abrirlo en el capítulo 6, del versículo 6 al 9. Uno de los libros del Pentateuco, el quinto libro de Moisés, Deuteronomio. Y el tema que hoy vamos a ver se titula Los valores que debemos de fomentar dentro de la familia. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Puede ocupar su lugar. El Señor nos ama tanto que Él no quiere que nuestros hijos se pierdan. Y es triste ver en la actualidad cómo se están perdiendo muchos jóvenes, muchos niños. Donde quiera que usted va, escucha niños decir palabras obscenas, maldiciones. Se ven ahorita las jovencitas de secundaria, de bachillerato, que hablan de sexo, de tener relaciones. Para ellas ya no es importante llegar vírgenes al altar, sino que ya es un modismo que el mundo ha tomado. Y mientras no haya valores que nosotros demos a nuestros hijos, ellos se seguirán perdiendo. Es triste ver en la actualidad también a los jóvenes que con tal de tener dinero fácil se unen a las mafias, a los cárteles, y no les importa cometer cualquier delito, inclusive hasta matar a personas porque quieren fama, quieren dinero fácil, quieren sobresalir en la sociedad. Es triste ver también en el internet cómo hay muchos niños, jóvenes, hasta adultos, cómo se pierden pasando en la pantalla, mirando y mirando programas. Algunos son pornográficos, otros programas que no les ayudan en nada. Pero eso tristemente viene porque en sus familias no hubo alguien que le enseñara valores a sus hijos.
Porque cuando nosotros enseñamos valores, los hijos aprenden y llega el temor de Dios en sus corazones. ¿Pero qué son los valores? Los valores son las convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientan su conducta. Los valores son capaces de modificar profundamente la conducta humana, pues en su accionar pueden transformar el espíritu y humanizar el comportamiento de las personas, tanto en forma individual como comunitaria. Al hablar de valores nos referimos a lo que involucra tanto nuestros sentimientos como nuestras emociones. Y en este libro del Pentateuco, Deuteronomios, Moisés nos da unas instrucciones que debemos llevar a cabo con nuestros hijos. Nos da un mandato, nos da una orden de cómo, como padres que somos, debemos enseñar a nuestros hijos, primeramente, inculcarles la palabra de Dios, el temor a Dios. Y segundo, nos ayuda, nos da valores, cómo comportarnos dentro de la sociedad. Pero tal vez alguno no sepa qué es la familia. En la actualidad y principalmente en los países desarrollados como en Estados Unidos, es triste ver las familias actuales que se componen de hombre y hombre o mujer y mujer y que adoptan niños. Y esa es una familia. Y las autoridades han dicho que está bien, no toman en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Quiero decirte que la familia es una institución divina basada en el matrimonio. La familia es la unión de un hombre y una mujer juntos y comprometidos en el pacto de matrimonio y que viven con sus hijos bajo esos principios que los unieron. Y en Génesis capítulo 2, versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No dice se unirá hombre con hombre ni mujer con mujer. La palabra de Dios es clara y nos dice lo que debemos aprender. El orden de Dios para la familia. Dios ha estructurado la familia siguiendo líneas bien definidas de autoridad y responsabilidad. Es importante reconocer esta estructura en el principio, pues es muy poco comprendida en nuestros días y mucho menos puesta en práctica. Sin embargo, Dios ha hecho el bienestar y felicidad de la familia para que ésta dependa enteramente de la observancia de este orden. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 nos dice que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del esposo. El esposo vive bajo la autoridad de Cristo y es responsable ante él en cuanto a la dirección y cuidado de la familia. Es la cabeza de la esposa, es la principal autoridad sobre los hijos. Y la esposa es la ayuda idónea de su esposo, vive bajo la autoridad de su marido y es responsable ante él por la manera en que ordena su casa y cuida a sus hijos. Ella también tiene la autoridad sobre sus hijos en representación de su esposo cuando éste no se encuentra en casa. Los hijos siempre deben de vivir bajo la autoridad de ambos padres. Y yo reconozco que cuando trabajaba cuando trabajaba en el mar, cuando yo me iba, mi esposa delegaba la autoridad, tomaba la autoridad, perdón. Y ella cuidaba a mis hijos. Y yo le doy gracias a Dios porque mis hijos aprendieron muchos valores. Aunque yo no estaba en casa, mi esposa se encargaba de mis hijos. Cuando yo regresaba de trabajar, mi esposa me delegaba la autoridad. Y yo tenía que seguir adelante con mis hijos y mi esposa. Pero es hermoso cuando hay un acuerdo común. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4 nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres,
No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Debemos enseñar a nuestros hijos el temor de Dios. Y en el Salmo 36, versículo 1 nos dice que la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero nosotros que estamos enseñándoles el temor a nuestros hijos, el temor a Dios, debemos de decirle que sí hay Dios. Hay un Dios grande que nos ama y hay un Dios que nos protege. Al observar la vida de las personas en la sociedad, nos damos cuenta que estamos viviendo en un mundo lleno de personas carentes del temor de Dios. Hoy más que nunca, las influencias de Satanás están afectando la vida de millones de niños y jóvenes por medio del internet. Y son los peligros que están al alcance solamente en un clic. Cada vez hay más pornografía que circula en las páginas de internet. Cada vez hay más abusadores que usan perfiles falsos con tal de presionar a las niñas o a las jóvenes para que envíen fotografías. A veces les piden que envíen fotografías desnudas. Y por medio de las redes sociales los jóvenes están teniendo también pláticas sexuales cuando no deben de tener este tipo de relaciones. La palabra de Dios nos declara que los ojos nunca se cansan de ver. Es decir, que esos problemas cada vez irán en aumento. ¿Por qué? Porque cuando usted está en una pantalla de su computadora y se mete, por decirlo así, un ejemplo al Face, hay muchas cosas que ver y ver. Algunas son buenas, algunas malas. Y como dice la palabra de Dios, el ojo nunca se cansa de ver. Y en Eclesiastés 1:8 te dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y es lo triste, que el ojo siempre quiere ver más y más. Es por eso que es muy importante que le enseñemos a nuestros hijos valores, a inculcarles el amor y temor de Dios, reconociendo que el Señor conoce todo lo que nosotros vemos. Niños, jóvenes y adultos, cuando usted está en una pantalla de su computadora, solo usted sabe lo que ve. Y es triste porque ha habido personas que en las madrugadas están en su computadora, que si están trabajando o haciendo algo bueno, o su trabajo, qué bueno, pero si están metidos en la pornografía, si están viendo películas obscenas, a eso no le agrada a Dios. Y quiero decirte que en Hebreos 4:13, el Señor nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por eso cuando usted esté en su computadora y no esté haciendo su trabajo, sino que esté en ocio, mirando cosas que no debe, acuérdese que el Señor todo lo sabe. El Señor le mira. No se puede usted esconder de Él. Y en Salmo 139, un salmo que en lo personal a mí me gusta mucho, porque te habla acerca de que no puedes guardar nada en secreto. El Señor siempre te observa en todo momento. En una ocasión cuando estaba en el fondo del mar trabajando, eran las 2 de la mañana, ahí a oscuras, solito, y decía, no hay nadie aquí, nadie que me auxilie, si me pasa algo nadie me puede ayudar. Pero me acordaba de este salmo, de que decía que el Señor está en todo. Dice, si tú subieres a lo más alto, ahí estoy yo. Si bajares a las profundidades, ahí estoy yo. Aún las tinieblas resplandece su luz. Dios está en todo lugar. Amén. Dios te mira donde quiera que tú estés. Así te escondas para hacer algo malo en las tinieblas. Así lo hagas donde nadie te vea. Acuérdate que hay unos ojos que te están mirando. Y ese es el temor que debemos de tener. El temor de ofender a nuestro Dios. Y que a Dios nadie le puede engañar. Así es que jóvenes, si ustedes hacen algo indebido, tengan temor de Dios. Adultos, si ustedes cometen algo indebido, tengan temor de Dios. Niños, si ustedes hacen algo que no va
que no le agrada a Dios, tengan temor de Dios, porque Dios observa todo lo que hacemos. Y dice la palabra de Dios: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si subiera los cielos, y si en el Seol hiciera un estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así es que no podemos escondernos de Dios. Es por esa razón que si te escondes para hacer algo indebido, déjame decirte, teme desde hoy a Dios, porque Él en todo lo escudriña y todo lo sabe. Debemos enseñar principios bíblicos a nuestros hijos. En el Salmo 33, versículo 11 nos dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Los valores morales en la actualidad son muy diferentes a los valores anteriores. Los valores pueden que cambien, pero los principios de Dios permanecen para siempre. En la actualidad, nuestros hijos están viviendo en una sociedad en que se aceptan cosas normales que en otros tiempos para nosotros no se aceptaban. Por ejemplo, estaban viviendo el homosexualismo en estos tiempos. Están viviendo la diversidad de géneros LGTB, están viviendo los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y ya es algo normal. Ya se ve mucho en la televisión, ya el gobierno ha dicho que se puede hacer, inclusive los abortos ya los han legalizado en muchos países. Y es lo que estamos viviendo y lo que nuestros hijos están viviendo. Pero depende de ti y de mí que nuestros hijos aprendan a amar a Dios y a buscar a Dios. Depende de ti y de mí que le enseñemos los buenos valores. Porque si nuestros hijos no aprenden los valores, déjame decirte que se van a perder. Los países están dictando leyes en favor de estilos de vida que la Biblia reprueba, que no son agradables a nuestro Dios, y nuestros hijos tienen que conocer los principios de Dios que ha dejado establecido en su palabra. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Algunos de estos éramos nosotros. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Y todavía hay en el mundo muchas personas que cometen todo este tipo de pecado. Y aún estamos viviendo bajo la gracia. Aún estamos viviendo ese hermoso regalo que el Señor nos da, simplemente de creer a Jesucristo como nuestro Salvador. Que Él murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre. Tan solo creer y aceptar a Jesús como nuestro Salvador, nosotros seremos salvos. Pero tristemente mucha gente no quiere reconocer a Jesús como el Salvador. Debemos enseñar a nuestros hijos a vivir la libertad, pero la libertad en Cristo, no la libertad del mundo.
En 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Por qué le digo esto? Porque el mundo te va a ofrecer muchas cosas. Y dice el apóstol, todo me es lícito, todo lo puedo tomar yo lo que yo quiera, pero no todo me va a convenir. Todo lo que hay en el mundo lo puedo tomar, pero no todo me va a edificar, porque va a haber muchas cosas que me van a echar a perder. Vemos en la sociedad actual muchos estilos de vida que están siendo aceptados por la juventud de hoy en día. Por ejemplo, el uso de piercing, los tatuajes, las drogas ilegales. Son estilos de vida que están muy de moda, que no son delito ante la sociedad y que están siendo aceptados como algo normal. Pero, ¿acaso la Biblia aprueba esto? Simplemente la Biblia no lo aprueba. Y aquí hay una pregunta que le hace a los jóvenes. ¿Quieres hacerte un tatuaje para demostrar que eres dueño de tu propio cuerpo? Es decir, afirmar que tienes el derecho de hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana. Y esta actitud va en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, nos dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso, joven, y yo te lo digo con temor y temblor, porque cuando yo estuve embarcado hubo mucha tentación. En una ocasión llegó un joven que tatuaba, y como éramos un grupo de buzos, todos se pusieron tatuajes menos yo. Y ya me estaban convenciendo. Unos tatuajes muy hermosos, muy bonitos, un buen dibujante. Y muchos se pusieron en la espalda, en las piernas, en los brazos, se veían muy bonitos. Pero yo me acordé de la palabra de Dios, donde dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y dije, no, Señor, yo no me pongo nada. Y todos se burlaron de mí. Por eso te lo digo a ti, joven, porque muchas veces cuando tú ya eres un joven y tienes que ir a estudiar a otros lugares, que vas a vivir solo, van a venir muchas tentaciones. Muchas veces te vas a olvidar de Dios, y por querer pertenecer a la sociedad de los jóvenes, de las escuelas, por querer estar bien con ellos, vas a aceptar muchas cosas. Pero primeramente, teme a Dios. ¿Quieres hacerte un tatuaje o usar un piercing para parecerte a tus artistas o a los deportistas que más admiras? ¿Quieres lucir como ellos? La Biblia nos dice que nosotros como hijos de Dios no debemos amar las cosas del mundo ni anhelar ser como ellos. Es triste decirlo, pero algunos jóvenes cristianos, cuando tienen que dejar su hogar, que tienen que ir a estudiar a otras ciudades, estando sin sus padres, comienzan a coquetear con las cosas del mundo. Quieren hacer lo que los demás hacen y se olvidan de las enseñanzas y del temor de Dios. Y en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quieres hacerte un tatuaje o usar un piercing por rebeldía a tus padres? ¿Por ser rebelde contra la sociedad y contra la autoridad? La palabra de Dios nos enseña que la rebeldía no tiene que ser característica de un cristiano. En Tito capítulo 1 versículo 16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso todo aquel que no se sujeta a Dios y se dice cristiano, la palabra de Dios es clara y dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan.
Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a que vivan en la libertad de Cristo. En Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En una ocasión fuimos a un templo hace muchos años y llegó un predicador joven, un misionero que Dios lo usaba mucho en sanidad. Y este joven nos empezó a testificar que él anduvo mucho en las pandillas en Estados Unidos. Él llevaba su saco y no se le veía ningún tatuaje. Sin embargo, después, cuando terminó el culto, nos enseñó, se arremangó sus mangas. Dice que del cuello hasta los tobillos tenía muchos tatuajes de las pandillas, de todo lo que había hecho. Y cada vez que ellos asesinaban a un oponente, se tatuaban. Dice: hermano, cuando yo estuve en la pandilla, yo no conocía de Cristo. Yo me tatué, yo me hice perforaciones en las orejas. Dice: pero ahora me da mucha vergüenza presentarme, pero Dios me ha mandado a predicar su palabra y me da vergüenza estar en el púlpito, que la gente me vea. Por eso me tapo lo más que pueda. Es imposible que una persona se quite los tatuajes. Y a veces escuchamos a los jóvenes cristianos que dicen: pero ¿por qué él viene tatuado? ¿Por qué él no le dice nada? Simplemente por la sencilla razón de que cuando él fue salvo, él ya había tenido esos tatuajes. Él no conocía de Cristo antes de tatuarse. Por eso, no juzguemos a estos hermanos, porque ellos no lo hicieron cuando tenían el temor de Dios. Cuando no tenían temor de Dios, ellos hicieron esas cosas. Nosotros como hijos de Dios tenemos la libertad para no vivir como viven las personas en el mundo, sino vivir nuestra vida para la gloria de Dios. Tenemos que pensar, si nos hacemos un tatuaje o un piercing, ¿qué va a pasar si nosotros hacemos eso? Simplemente recuerden que podemos ser también piedra de tropiezo, aún para la gente nueva, los hermanos recién convertidos. Por eso, joven, principalmente los jóvenes son los que están expuestos más a los tatuajes. Y es triste ver a muchas jovencitas que se hacen tatuajes, por muy pequeñitos que sean, y que son cristianas, y que simplemente dicen: no tiene nada de malo, no se ve, me lo hice en la espalda y no se ve, me lo hice en mi barriguita, no se ve, un tatuaje chiquitito. Sin embargo, la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos de honrarlo, debemos de cuidarlo. Gloria a Dios, aleluya. El deber de los padres es amar a sus hijos y enseñarles el temor de Dios y sus caminos. Es necesario que en tu hogar pongas textos, que pongas también música cristiana, que leas con tus hijos la Biblia, que les enseñes a memorizar textos, que hagan el altar familiar principalmente. Es muy importante, porque eso va a ayudar a que los niños desde pequeños busquen de Dios y tengan una comunión con Dios. En Proverbios 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y yo veo a la familia de mi esposa y la verdad me siento orgulloso por ellos, porque mi suegra desde pequeñitos los instruyó en el camino de Dios. Y ellos siguen buscando de Dios. No se han alejado. Y gracias porque Dios me permitió llegar a esa familia. Si no, yo no fuera nadie. Yo estaría perdido. Por eso debemos de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Y ellos, aun siendo viejos, nunca se van a apartar de Él. Si en un hogar no se enseña, no se educa, no se corrige, los hijos tendrán un futuro nada prometedor. En un hogar sin Cristo es donde los hijos aprenden de los padres a expresarse mal, experimentan violencia familiar, aprenden a mentir, palabras obscenas, aprenden a robar, aprenden a vivir con el rechazo, aprenden el maltrato, aprenden a cometer adulterio, fornicación, aprenden a abusar, aprenden la codicia, aprenden todo lo malo en un hogar que Cristo no está.
Por eso hay un canto que dice, en el hogar, necesitas a Jesús. Porque si Jesús no está en ese hogar, es un hogar que la verdad está destruido. Y ni aún el hombre más millonario con todo su dinero no puede transformar las vidas de sus hijos. Necesitan a fuerza tener a Jesús. Es muy importante enseñar a nuestros hijos los valores que en el hogar se aprenden, porque le van a ayudar en su vida diaria y ante la sociedad. Van a ser hombres y mujeres de bien, así como prepararlos para ser unos profesionistas aptos para desempeñar cualquier trabajo. A los ojos de Dios, los padres siguen siendo responsables de la educación de sus hijos. Y qué triste cuando nosotros pensamos que en la escuela van a educar a nuestros hijos. Muchas personas que no conocen a Cristo, lo primero que dicen, yo mando a mi hijo a la escuela para que lo eduquen. He escuchado comentarios de algunos maestros que dicen, es que este niño habla unas palabras obscenas tremendas, es que este niño es muy peleonero. Y cuando llaman a sus padres y les dan la queja, ellos dicen, pues ustedes son los maestros, ustedes tienen que educarlos, ustedes tienen que enseñarlos. Y entonces es cuando el maestro le dice, discúlpeme, aquí sus hijos vienen a aprender, a prepararse para el futuro, a ser profesionistas, pero la educación se recibe en casa. Los padres tienen la obligación de enseñar a sus hijos, de corregirlos, de enseñarles valores. Y si usted no lo hace, nadie se los va a educar. Enseguida vamos a tener una lista de algunos valores. Hay varios valores, pero yo solamente puse algunos para que usted pueda identificarse con ellos. Tenemos el valor de la identidad. Y este valor es el conjunto de rasgos propios de un individuo que lo hacen diferente a los demás. Y si usted se da cuenta, ante la sociedad vemos jóvenes que se visten, por ejemplo, hay unos que se hacen llamar los darquetos, que andan todos de negros, que se pintan los pelos. Hay otros que se llaman los cholos, que andan todos con su ropa toda holgada. Y cada uno quiere sobresalir en la sociedad. Esas personas no tienen una identidad. Viven marginados, quieren sobresalir en la sociedad. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que nosotros, como hijos de Cristo, hijos de Dios, nosotros hemos sido y somos ahora diferentes a todos. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios y no tenemos por qué querer sobresalir en la sociedad vistiéndonos de forma rara, conduciéndonos de forma distinta. Tenemos que ser lucecitas en la oscuridad. Tenemos que ser esa identidad que Cristo nos ha dado, que somos hijos de Dios. Tenemos el valor de la honestidad. Y es triste porque hay muchas personas que aún siendo cristianas no son honestas. Sin embargo, ser honesto es mucho más que decir la verdad. Es actuar con rectitud, con justicia y con honradez con nuestros semejantes. Es no robar, es no mentir, es no hacer trampas, es no engañar y no aprovecharse de los demás. Es ser honesto, que si usted va a la tienda y usted paga con un billete de 50 y el tendero no se da cuenta y le da 200 pesos, usted como hijo de Dios debe ser honesto y ver, oye, me dio de más. Y aunque usted esté tan necesitado, que necesite mucho dinero, decir, no, este dinero no me pertenece, y va y lo entrega. Pero si usted no es honesto, va a decir, no, me hace falta y me lo llevo, al cabo que ni se dio cuenta. Debemos de ser honestos. Otro valor que tenemos es el respeto. Tristemente se ha perdido mucho el respeto ya en la sociedad. Es la base de los valores, nos hace aceptar el valor propio y los derechos de las personas y nos hace convivir en paz. El respeto, decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto es el reconocimiento del valor propio y de los demás, es admitir
que cada persona es única, con cualidades especiales y por lo tanto merece nuestra consideración. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a respetar. Es triste ver en la actualidad cómo hay niños que a sus abuelitos o a sus papás les rezongan, les dicen palabras obscenas. Inclusive me ha tocado ver niños de 2, 3 años que van y golpean a su mamá porque no les han enseñado valores. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 17: honrad a todos, amad a los hermanos y temed a Dios. Honra al rey. En casa debemos enseñar el respeto a las personas mayores. Levíticos 19:32 dice que delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Mucha gente ya no respeta a los ancianos. En casa debemos enseñar el respeto a las autoridades. Aunque sus hijos vayan a la escuela, se les debe enseñar que hay autoridades. Está el director, está su maestro de la clase. Son sus autoridades que ellos deben de respetar. Y muchos niños ya no respetan. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. En casa debemos enseñar también el respeto a los padres. Efesios capítulo 6, versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. También tenemos el siguiente valor, que es el del perdón. Y muchas veces no queremos nosotros perdonar. Dice que el perdón es un acto voluntario que denota grandeza, disculpando interiormente las faltas que han cometido otros. La actitud de perdonar, según piensan algunos, demuestra debilidad por parte de quien se atreve a ejercerla, pero en realidad es todo lo contrario. Perdonar es de hecho uno de los actos más difíciles de ejecutar por parte del ser humano, pero cuando las emociones y los sentimientos los impulsan, el ser humano puede hacer lo que sea, pero cuando llega el momento de otorgar el perdón, muchas veces se interpone el orgullo y la razón. El perdón solo puede ser otorgado por las personas que han sufrido la falta, lo que significa que esa persona, quien tiene el poder en sus manos de liberar o condenar a su ofensor, solamente puede perdonar. Es triste cuando también a nuestros hijos no les enseñamos a perdonar. Y si por ejemplo el papá tuvo que corregir a su hijo, si no se le enseña a perdonar, el hijo va a agarrar mucho odio contra su papá. Inclusive le va a decir: ya no te quiero. Pero para eso estamos papá y mamá. Mamá le puede decir: hijo, tienes que perdonar a tu papá. Él te corrigió por esto o por esta cosa. Tenemos que enseñar valores a nuestros hijos. Tenemos que aprender a perdonar. Dice que mientras el ofendido no otorgue el perdón, mantendrá vivo el dolor que le fue causado y por lo tanto seguirá sosteniendo un vínculo con su agresor. Otorgar perdón significa la liberación por parte de ambos, del ofensor y del agresor, y de este episodio doloroso que no les permite avanzar. Perdonar nos acerca más a Dios, porque escrito está: y perdonar nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es un don propio de Dios. Acuérdate que Él te perdonó a ti y a mí ahí en la cruz del Calvario. Y Él no nos juzgó en ese momento diciendo: es que eres un pecador, es que no lo mereces. Él ahí te miró a ti y a mí y dijo: por ti estoy dando mi vida y te perdono. Otro valor que tenemos es el de la gratitud. Y la gratitud se reconoce como el bien que has recibido de alguien. Muchas veces somos tan ingratos que las personas que nos dan algo, a veces nos olvidamos de ellos. Hay un pasaje que nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante, que nos habla acerca de 10 leprosos que se acercaron a Jesús pidiendo misericordia para que Él los sanara. Y el Señor en su infinita misericordia los sanó.
Y dice la palabra de Dios que de esos 10 solo uno regresó a darle las gracias. Y ahí se ve la ingratitud de los 9 que fueron sanados. Por eso la palabra de Dios nos enseña que debemos enseñarle valores a nuestros hijos de tener esa gratitud cuando alguien le ayuda o le da algo. También tenemos el valor, el de la lealtad. Dice la palabra de Dios en Proverbios 18, versículo 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. La lealtad es un valor tan hermoso que muchos debemos enseñar a nuestros hijos. Ser leales con aquellos que son leales a ti. No pagarles mal por bien. Cuando alguien te hace algo bueno, ser leales a ellos, ayudarles en todo y no darles la espalda. Puede ser muy resistente cuando es genuina en la persona, pero si es fingida y no tiene profundidad, hundirá esa confianza y luego esa confianza ya no puede ser reparada. Cuando tú le fallas a alguien, cuando no eres leal a alguien, es muy difícil que después confíen en ti. Tenemos el valor de la solidaridad y esto es bien importante también. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser solidarios. Muchas veces nos ha tocado ver que niños están haciendo o barriendo o haciendo otra cosa y llegan otros niños y en lugar de ayudarles se ríen o se burlan de él o ven que está padeciendo y no le ayudan. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. La solidaridad es la unión, es la fuerza de unirse entre varias personas para hacer alguna cosa. Debemos de ayudarnos, debemos de ser solidarios. Por ejemplo, ahora que pasó el huracán y que hizo destrucción de muchas casas, que cayeron árboles, recuerdo que una vecina se le cayó un árbol en su casa y era viuda la señora y no sabía qué hacer. Y mis cuñados y yo nos solidarizamos, fuimos entre varios a ayudarle a cortar ese árbol, a quitarlo de arriba de su casa. Eso se llama solidaridad, unirnos entre varios para hacer algo, para ayudar a los demás. El otro valor que tenemos es el de agradecimiento. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos en todo, que cuando alguna persona te ayude o te regale algo que necesitas, hay que saber darle las gracias. Y solo nos quedan dos valores. El siguiente valor es el de la responsabilidad. Enseñemos a nuestros hijos a ser responsables, que desde pequeños ellos aprendan. Cuando usted le da un trabajo que haga en casa, por ejemplo, si le dice, te toca hoy lavar trastes, esa va a ser tu responsabilidad. Y hay veces que los niños no lo quieren hacer, o engañan o hacen otras cosas, menos lo que se le ordenó. Pero como padres nosotros debemos exigirles que cumplan con esa responsabilidad que se les dio. Y dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Debemos de ser responsables, debemos también como familias ayudar y fomentar en nuestros hijos el ser responsable en muchas cosas. A veces cuando trabajamos y está, por ejemplo, una tormenta fuerte, un aguacero, si somos responsables, nosotros iremos a nuestro lugar de trabajo. No importa cómo estén, porque somos responsables, se nos educó de esa forma. Pero si usted es irresponsable, no irá a su trabajo. Pondrá muchos pretextos. O tal vez llegará tarde a su trabajo. Eso habla de una informalidad. Debemos de ser responsables por muy mínimo que sea nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque eso es un testimonio que habla bien de nosotros como cristianos. Cuando usted esté ante sus jefes, siempre van a decir, el hermano fulano, mis respetos, es muy responsable en su trabajo, es muy responsable, siempre llega temprano, siempre está aquí trabajando, llueva o truene.
Sin embargo, cuando usted no es responsable, es triste ver cómo hablan mal de los cristianos por unos. Porque lo primero que dicen, ¿y eso que es cristiano? Y llega tarde, o eso que es cristiano y no hace bien su trabajo. Y el último valor que vamos a ver es de la honradez. Y dice en Levíticos 19, versículo 13, no oprimas a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. El ser honrado es un valor muy importante y yo le doy gracias a Dios porque mi padre, aunque no era cristiano, él me enseñó a ser honrado. Yo nunca pude robar algo porque siempre había algo que me decía, está mal lo que haces. En una ocasión traté de robar unos refrescos porque estaba un carro repartidor de refrescos. Yo tenía como 12 años y me llamó mucho la atención porque no había nadie cuidándolos. Y agarré uno de los refrescos, ya me lo iba a llevar, pero en eso algo me decía, no debes de robar. Y aunque yo quería mucho tomarme ese refresco, lo tuve que dejar. Sin embargo, vi que mis compañeros agarraron y se los llevaron. Pero eso habla bien de los valores que usted enseña a sus hijos. Mi padre, le digo, no era cristiano, pero me enseñó varios valores. Uno de ellos fue el de la honradez. Y en una ocasión, recuerdo que me encontré también un fajo de billetes. Hace muchos años. Fui a un banco y yo pude haber agarrado el dinero e irme corriendo sin que nadie se diera cuenta. Sin embargo, tomé el dinero y estuve viendo a las personas y pregunté, oiga, ¿a alguien se le perdió dinero? Y todos me decían que no. Yo digo, si alguien dice, sí, a mí se me cayó, lo primero que voy a hacer para ver si es cierto, le voy a decir cuánto era. Y yo le regreso su dinero. Estuve ahí buscando el dueño y nunca apareció. Me tuve que llevar el dinero porque no apareció el dueño. Pero el ser honrado habla mucho de ti y de mí como cristianos. El Señor quiere que la vida de nosotros y nuestros hijos sea mucho mejor. Que aunque estemos pasando por estos momentos difíciles, que nuestros hijos y nosotros seamos una lucecita en las tinieblas. Ya para concluir, cada cristiano debe estar presente en nuestra vida, que todos y cada uno se conectan entre sí. Un hijo de Dios que haya madurado verdaderamente en el Evangelio estará completo si deja a un lado o más estos valores. En el mundo nosotros somos cartas abiertas. El mundo solamente te está observando a ti y a mí. Lo primero que dicen es cristiano. Y si tú cometes alguna falta, lo primero que van a decir, ¿y eso qué es cristiano? Entonces cuando nosotros hablamos de Cristo, esas personas no quieren nada con Él, por el testimonio que nosotros damos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos y también nosotros tenemos que aprender esos valores. Si tú no los has aprendido, es el momento de que nos pongamos a cuenta con Dios. Yo te pido que te pongas de pie. Tal vez hablar sobre los valores, tal vez tú digas, eso ya se lo enseñé a mis hijos. Yo le he enseñado eso a mis hijos. Pero, ¿has visto a tus hijos cómo actúan cuando tú no estás? ¿Los has visto cómo son? Porque muchas veces tus hijos hacen cosas buenas en tu casa, pero fuera de tu casa hacen cosas que no deben. Tenemos que ver a nuestros hijos siempre, orar por ellos. Siempre pedirle a Dios que guarde a nuestros hijos, que seamos buen testimonio para todas las personas. Yo te invito a que hagamos una oración y yo quisiera que mis hermanos tocaran este hermoso canto que se llama Renuévame.